Muy buenas noches. Le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo por este momento en donde estamos hoy reunidos para poder cada vez aprender más sobre nuestro Rey, sobre nuestro Salvador. Hoy estoy acompañado por una de nuestras hijas espirituales, una de las líderes, con Liliana Hoyos. Liliana, bienvenida. Muchas gracias, pastor. La gloria es para Cristo. Aquí estamos en esta noche sirviendo en su obra y vamos a declarar y vamos a conocer la grandeza de Jesucristo, y el tema de hoy es ¿por qué debemos creer en Jesucristo? Wow, tremendo. Es un tema grandioso, un tema en donde nos va a ayudar a depender cada vez más de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que hoy estés con toda la disposición del mundo, porque hoy va a haber palabra reveladora para tu vida. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que el reino de los cielos va a descender sobre nosotros, sobre cada uno de los que están conectados, y declaramos bajo el poder del Espíritu de Dios que hoy va a ser una noche sobrenatural y nos vamos a gozar en su presencia. Así es, pastor. Entonces, ¿qué tal si arrancamos? Claro que sí, vamos a empezar. Ustedes saben que los que están allá conectados, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Pueden estar haciendo preguntas con respecto al tema, ¿sí? Pueden estar escribiendo en el chat, saludando, dando alguna opinión, dándole ese like, para que podamos estar compartiendo este poderoso tema, porque hoy lo que el Rey nos trae va a ser de crecimiento espiritual para la vida de cada uno de nosotros, porque siempre que llevemos el Evangelio, Jesucristo tiene que ser el centro de nuestras vidas, y eso es lo que vamos a empezar, ¿ok? Así es, pastor. Bueno, lo que decía Liliana, ¿por qué debo de creer en Jesucristo? Vamos a empezar con este tema que es tan sobrenatural, en donde desde el mismo Antiguo Testamento empiezan a hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Inclusive hay un dato con los históricos donde dicen que desde Isaías habían 700 años antes, y ya Isaías estaba mencionando de que el Hijo de Dios iba a venir a la tierra. Entonces eso es un dato demasiado grande, y vemos en la Biblia desde Génesis en adelante que cuando hablan del ángel de Jehová se refiere a Jesucristo, el Rey y nuestro Salvador. Amén. Entonces hay algo que nosotros queremos hoy en esta noche compartir con cada uno de ustedes, de que la Biblia siempre está centralizada en que Cristo es el centro de todo, y eso es lo que vamos a compartir en esta noche, en donde ustedes pueden opinar, donde hoy el Espíritu Santo se va a revelar en tu vida, en tu corazón, en la vida de nosotros, para que podamos ver cada vez más de que el reino de los cielos es real y se manifiesta. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con este tema, en donde nosotros vamos a empezar a comenzar hoy delante de Dios. Vamos a nacer de nuevo delante de nuestro Rey, ¿sí? Cuando tú y yo tenemos a Jesucristo como el Rey de nuestras vidas, Él llega a ser el centro de cada uno de nosotros. Ahí no hay ningún otro intermediario, ahí no hay ningún otro hombre, ahí no hay ningún profeta, ahí no hay ningún otro evangelista o pastor. No, el centro tiene que ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, el que no tiene a Jesucristo en su corazón, lo dice la Biblia, hija, que el que no tiene a Jesucristo en su corazón va a recibir un castigo eterno. Miren lo delicado, porque Cristo está catalogado en la palabra de Dios como el creador de todo, porque todo fue creado por Él, para Él y en Él. Entonces, cuando tú y yo tenemos la revelación de que Jesucristo es el centro de nuestras vidas, ahí es donde se manifiesta la eternidad con nuestro Padre Celestial. Entonces, yo quiero que vayamos y empecemos a entrar en palabra, porque hoy es una noche donde la palabra va a abundar de una forma sobrenatural, hija, y donde cada uno de ustedes va a tener esa revelación de parte del Espíritu de Dios. Y yo quiero que vayamos a Juan capítulo 1, y vamos a compartir desde el versículo 1 al versículo 4.
Y quiero que pongas mucha atención porque este primer versículo nos va a dar, digamos, el inicio de por qué debemos de creer, hija, en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, mira lo que dice la palabra en Juan 1:1 en adelante. Dice, en el principio era el Verbo. Está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo, me la quitaron antes, y el Verbo era Dios. Vamos despacio para que podamos comprender cada versículo. El versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Escucha, Dios siempre ha estado con Jesucristo desde el inicio de la creación, mucho antes de la fundación del mundo. Dice el siguiente versículo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, ¿qué está diciendo? Que todo el universo, el centro del universo, se llama Jesucristo. Mire la magnitud de lo que es Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy desafortunadamente no millones y millones de personas no tienen a Cristo como el centro de sus vidas. Pero mira que hoy lo estamos compartiendo acá delante de toda la humanidad, de que Cristo es el centro de todo. Y lo dice el versículo 14, mire, 4, perdón, dice, mira lo que nos dice, en Él estaba la vida, o sea, que la misma vida es Jesucristo, y la vida era la luz de los hombres, o sea, que la vida, la luz de nosotros se llama Jesucristo, no hay ningún otro intermediario, el único intermediario entre Dios y los hombres se llama el hombre Jesucristo, por eso Él es la luz de los hombres. Entonces con este versículo, hija, ya hacemos la entrada donde decimos, ¿por qué debemos de creer en Jesucristo? Así es, pastor. Entonces aprendimos hace un momento que Él es el centro de todo. Por Él todo fue hecho, para Él y en Él. Y vamos a entrar en este versículo en Colosenses 1 y vamos a mirar quién es Jesús, pastor, y cómo es Jesús. ¿Qué tal si le preguntamos a la gente allá que tú estás conectado, quién es Jesús para ti? Ve colocando ahí en el chat para que vayamos compartiendo mientras acá la hija va entrando en la palabra para podernos, digamos, compartir. Vamos entonces a ese primer versículo que es Colosenses 1:15. Y mira lo que nos dice su palabra. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y nos vamos a detener en esa primera parte donde Él nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. Así que Jesucristo revela quién es Dios. Porque mira lo que dice ahí, Dios es invisible, pastor. O sea que a Dios nadie lo ha visto. Jesucristo revela la identidad de Dios. Y por eso Él decía cuando habitó aquí en la tierra con los hombres físicamente, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Wow! Tremendo. Así que si tú quieres conocer a Dios, te invito para que conozcas a Jesucristo, cómo Él se acercaba a esas personas que otros rechazaban, cómo se acercaba a ese pecador para darle esa buena noticia, cómo Él se acercaba a esas personas que otros rechazaban. Y mira lo que sigue diciendo, el primogénito de toda creación, o sea, el rango más alto. Esa palabra primogénito, pastor, quiere decir preeminencia, es decir, el primer rango. ¿Y por qué la palabra lo describe como ese primogénito de la creación? Vamos a mirar el próximo versículo, el 16. Y mira lo que nos dice el siguiente. Nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Esa magnitud tan grande. Todo fue creado por medio de Jesucristo. Así que Jesucristo es el medio de la creación. Y mira por qué dice que es el primogénito de la creación. Todo lo que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea, todo lo que tú y yo, pastor, vemos de manera visible o invisible. ¿Qué cosas invisibles? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que Jesucristo participó en toda la creación de este universo, de todo lo que vemos, del cielo, la tierra, todo lo que tú ves, las montañas, toda esta creación hermosa que el Padre nos ha compartido por medio de la creación. Ok, muy bien. Mire lo que estamos leyendo acá. Todo gira en Jesucristo, todo. Por eso hoy tenemos este espacio para que hoy tú nazcas de nuevo delante de Dios, delante del Padre, para que podamos tener a Cristo como el todo. Así es, pastor. Y vamos al 17. Mira lo que nos sigue diciendo su palabra. Y Él es antes de todas las cosas. Aquí confirmamos que Jesucristo fue antes de toda la creación y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir? Que todo depende de Jesucristo, que si nosotros no tenemos a Jesucristo, pastor, nada existe realmente, porque Él es nuestra vida, Él es nuestra luz y es nuestra verdad. Jesucristo es todo. Y ahí Camila nos va a compartir unos comentarios que nos están llegando por medio del chat. Nos dice Jocabet desde Honduras: ¿cómo conocemos a Jesucristo? Ok, te digo, en un momentico te vamos a dar esa explicación, porque acá dentro de lo que tenemos desarrollado sobre quién es Jesucristo, nos vamos a, vamos a tener la revelación de cómo conocer a Jesucristo. Te digo que solamente te adelanto algo: ten un corazón dispuesto para que el Espíritu Santo sea manifestado. ¿Listo? Así es, y vamos a seguir en el versículo 18. Y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y quiero que nos detengamos ahí, porque mira ahí cómo se compara la iglesia con un cuerpo. Y dice que Jesucristo es la cabeza. ¿Y qué hace la cabeza? La cabeza es la que dirige, es la que conecta. Y Jesucristo es el que gobierna su iglesia. Y nos sigue diciendo, Él es el primogénito de todo, de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Sabemos que Él es el primero en resucitar y por eso Él tiene toda preeminencia. Hay que darle ese primer lugar a Jesucristo. Y también te invito para que empieces ahí a comentar cómo crees tú que le puedes dar ese primer lugar a Jesucristo. Bueno, tenemos claro hasta ahora que apenas estamos comenzando. Cristo es el centro de todo. Partamos de eso. Enseguida vamos a desglosar por qué es el centro, que era lo que nos estaban preguntando. Y partamos de algo también. Nuestro Dios soberano, nos ha amado tanto con amor eterno, que se despojó de lo más sagrado que Él tiene, ha tenido y va a tener, que es a su Hijo Jesucristo. El amor tan grande de nuestro Dios, que mandó a su Hijo acá a este mundo pecaminoso, a este mundo perverso. ¿Sí? ¿Para qué? Para que asumiera el pecado de cada uno de nosotros. Ese es el amor tan grande que Él nos tiene, porque Cristo se hizo maldición en la cruz del Calvario por ti y por cada uno de nosotros, para que tuviéramos esa vida en Él. Así es, pastor, porque nosotros ya estábamos condenados. Ya estábamos condenados y no teníamos esa salvación. Pero como lo dices, es ese gran amor donde Dios demuestra al mundo que ha dado su único Hijo para que podamos ser salvos. Algo muy fundamental. ¿Por qué veníamos en ese pecado? Porque desde Adán y Eva se empezó la desobediencia, y cuando hay desobediencia en la vida del ser humano, entra la muerte, y cuando entra la muerte es porque el príncipe de las tinieblas está gobernando. Por eso ese es el amor tan grande que nuestro Padre nos haya enviado a nuestro amado Jesucristo. Amén. Entonces, nos enseña la palabra, y lo vamos a estar desglosando, de que Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Escucha, el único camino, no hay ningún otro intermediario. Por eso hoy necesitamos tener un corazón dispuesto, un corazón abierto, para que la palabra de Dios sea manifestada en nuestro corazón y tengamos esa nueva oportunidad de volver a nacer de nuevo delante de nuestro Padre Celestial. ¿Listo? Entonces quiero que vayamos a una palabra donde dice en Juan capítulo 3. Vamos a leer dos versículos, el versículo 17 y el versículo 18. Mira lo que nos está diciendo ahí. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo. Partamos de algo ahí, hija. Jesucristo no vino a condenar, Él vino fue a salvarnos. Escucha, a salvarnos, porque todos, como tú lo decías hace un momento, todos estábamos perdidos. Entonces dice, no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahí es donde empezamos nosotros a conocer que el único que nos puede salvar se llama Jesucristo. ¿Sí? Él no vino por lo sano, Él vino por todos nosotros que estábamos perdidos delante del Padre. Por eso hoy te digo en el nombre de Jesús, abre tu corazón, dispone ese corazón para que esta palabra pueda entrar a lo más profundo de tu ser, a lo más profundo de tu corazón, y podamos ser esa luz que tanto pide hoy nuestro Dios soberano. Entonces mire lo que está diciendo, Él vino al mundo para salvar a lo que estaba perdido. Y mire lo que dice el versículo 18, nos dice, el que en Él cree. Escucha, y quiero que tú pongas allá esos mensajes. Si crees en Jesucristo, coloca allá un mensaje. Amén, recibo esa palabra. Gózate con esta palabra que estamos recibiendo de parte del reino de los cielos. Dice, el que en Él cree. ¿Tú crees, hija? Amén, yo creo. Lo creemos. El que en Él cree no es condenado. Miren lo tan tremendo lo que nos está diciendo. O sea que hay muchos que creen en Dios, hay muchos que creen en otros intermediarios, hay muchos que creen en otras deidades, pero dice que el que cree en Jesucristo no va a ser condenado. O sea que la misma palabra nos enseña que Jesucristo es el Salvador. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces hoy te invito en el nombre de Cristo. Si tu corazón hoy tú lo abres para que Cristo reine en tu vida, va a llegar la salvación a tu vida. Ahí es la clave de todo. Pero si hoy tienes a otras deidades, a otros seres por encima de Cristo, vas a estar condenado espiritualmente toda la eternidad. Así es. Y vamos a ver cuál es esa condición para poder alcanzar esa salvación que acabamos de ver en este capítulo, donde Él nos dice que solamente es a través de creer en Jesucristo. Y mira lo que nos dice en Hechos 4:12. Y nos dice, y en ningún otro hay salvación. Es lo que acaba de decir acá el pastor. Ninguna deidad, ningún otro personaje que pueda existir nos puede dar la salvación. Es algo exclusivo de Jesucristo. Y nos sigue diciendo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y o sea que acá en la tierra nadie salva. Nadie salva. Aquí en la tierra nadie salva, solamente Jesucristo. Y yo quiero que nos detengamos en esa palabra que nos dice dado a los hombres, porque cuando dice dado es algo que nos dio el Padre a través de Jesucristo. No es algo que tú y yo merezcamos por hacer obras suficientemente buenas, sino que esa es la gracia de nuestro Padre, que a través de la fe en Jesucristo, tú y yo podamos ser salvos. Así que te invito para que reconozcas a Jesucristo como ese Salvador, tu único intermediario para poder acercarte al Padre, pastor. Así es, y algo muy importante, el nombre de Jesucristo tiene poder. Cuando tú y yo mencionamos y andamos en obediencia, en sometimiento a la palabra de Dios, el nombre de Jesucristo hace que los demonios se postren delante de la presencia de Cristo. Entonces miren esa magnitud tan grande y tan poderosa, porque Jesucristo ha sido el único santo que ha caminado en esta tierra. Por eso su nombre es poder, su nombre es autoridad. Por eso dice, como tú lo decías, hija, en ningún otro hay salvación. Nadie salva, solamente Jesucristo. Muy bien. Así es, pastor. Vamos con la pregunta que nos estaban haciendo. ¿Cómo yo reconozco o cómo conozco yo a Jesucristo? Yo quiero que partamos de algo. Para poder creer en Jesucristo, ¿sí?, debemos de tener un requisito obligatorio. Escucha lo que te estoy diciendo tan delicado, ¿cierto?
La única manera para yo poder recibir la revelación de que Jesucristo es mi Salvador, nuestro único Salvador, necesitamos tener un requisito. Y ese requisito muchos millones en la tierra no lo tienen. ¿Y cuál es ese requisito? Estar lleno de la presencia del Espíritu Santo. Así es, pastor, y por eso Jesucristo lo decía, es necesario que yo me vaya para que venga otro más poderoso, el Espíritu Santo de Dios, quien iba a recordarnos todo lo que Jesucristo nos dijo cuando habitó aquí en la tierra y nos sigue diciendo a través de su palabra. Tremendo eso. Hay un comentario en las redes, compártenoslo, Camila, por favor. Pregunta Daniel desde México, ¿qué es fe? Listo. Eso lo vamos a ver enseguidita. Mira que ya voy a empezar. Había una pregunta donde cómo hacemos o cómo conocemos a Jesucristo. Y enseguida lo vamos a enlazar, que es la fe. ¿Cómo es la fe? Listo. Entonces, partamos de algo. La única manera para yo poder tener la revelación de quién es Jesucristo, necesito estar lleno del Espíritu Santo, porque la función principal del Espíritu Santo, que es el representante legal del cielo acá en la tierra, es que Él nos va a revelar las Escrituras y nos va a revelar a Cristo Jesús. Algo que quiero que tú y yo aprendamos: yo no voy a conocer, no voy a tener intimidad con Jesucristo si no estoy lleno del Espíritu Santo. El primer paso es estar lleno del Espíritu Santo. Si yo no tengo al Espíritu Santo, no voy a tener revelación de quién es el Hijo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el único, escucha, el único que nos revela la magnitud de Jesucristo. ¿Y qué pasa con eso? El objetivo fundamental del Espíritu de Dios es que tú y yo tengamos en nuestro corazón de quién es Jesucristo. Entonces, a la pregunta de la cual nos decían ahorita, ¿cómo hago para que Jesucristo sea revelado en mí o cómo lo conozco? La respuesta es: llenémonos del Espíritu Santo. Y vamos a un ejemplo, y antes de que tú me des ese aporte, recordemos cuando el día de Pentecostés, un domingo a las 9 de la mañana, desciende el Espíritu Santo acá en la tierra. ¿Sí? Recordemos que cuando el Espíritu Santo no había descendido a la tierra, todos los apóstoles amaban a Jesús, seguían a Jesús, pero en el momento de que Cristo fue allá aprendido por los religiosos, ¿sí?, todos huyeron. Pero después de que vino ya Cristo resucitó y vino el Espíritu Santo acá a la tierra y se posicionó en los corazones de los que creen en Cristo, todos estos grandes hombres, estas grandes mujeres murieron y dieron la vida por Jesucristo. ¿Pero por qué fue? Porque fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo. Entonces ahí contestamos a esa pregunta: ¿cómo conozco a Cristo? Primero debo de buscar la llenura del Espíritu Santo, que es el representante del reino de los cielos acá en la tierra. Así es, así que te invito a que cada vez que tú ores, le des la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Él intercede por nosotros, dice la palabra, con gemidos indecibles. Cuando tú no sabes cómo orarle al Padre, tú invítalo en esa oración, en ese momento, y dale la bienvenida y permite que Él te revele las Escrituras y te revele a Jesucristo. Así es, solamente hay que decirle: Espíritu Santo, yo creo en ti, lléname y revélame toda la grandeza de Cristo. Ahí es donde empieza a orar. Y con respecto a la pregunta, hija, que nos decían ahora, ¿qué es la fe? Ojo, es un tema delicado y muy grande y muy profundo. Todos tienen fe, pero hoy te pregunto, ¿tú tienes fe en qué? Y quiero que anotes ahí en el chat. Muchos pueden tener fe en su propia sabiduría. Muchos pueden tener fe en la empresa donde trabajan. Muchos pueden tener fe en su pareja. Muchos pueden tener fe en sus amigos. No, ¿qué es fe? La palabra de Dios nos dice que cuando Jesucristo venga, Él va a encontrar fe en la tierra. ¿A qué se refiere ese versículo donde dice encontrará fe en la tierra? Esa fe es en Jesucristo, en el Hijo de Dios. ¿Sí? Cuando tú y yo tenemos la fe en Cristo, ahí es donde entra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo en mis emociones, ya no vivo yo en mis sueños, yo ya vivo bajo la instrucción
del Espíritu de Dios, que es el que me revela a Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, ya más Cristo vive en mí. Entonces ahí es donde podemos entrar nosotros a tener la revelación de que es fe, pero fe en Jesucristo. ¿Y cómo encontrar a Cristo? Teniendo la llenura del Espíritu Santo. Y también dice la palabra que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Así que si tú quieres tener esa fe en Jesucristo, tienes que conocer la palabra de Dios. Tienes que ir ahí, incursionar en su palabra para que conozcas la grandeza de Jesucristo. Y no solamente es, pastor, confesarlo con tu boca, es simplemente decir, yo creo en Jesucristo y me quedo ahí. No, es hacer todo semejante a como Él lo hacía. Es buscar agradarlo, es buscar hacer lo que Él nos dice en su palabra. Así es. Y mire que hay algo muy delicado. La palabra nos enseña de que en los últimos tiempos la maldad del hombre va a aumentar, la apostasía dentro de las iglesias va a crecer mucho. Ahí es donde tú y yo tenemos que tener ese discernimiento de espíritu. Si tú estás escuchando, porque como mira lo que tú decías ahora, la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. Y hoy en esta generación hay muchas doctrinas de demonios, donde pueden mencionar a Cristo, donde pueden mencionar a Dios, donde pueden mencionar al Espíritu Santo, pero tergiversan y manipulan la palabra de Dios. Por eso hoy te invitamos a ti para que incursiones, para que medites, para que estudies la palabra de Dios. Yo quiero que tú pongas ahí en el chat, hoy estás meditando la palabra de Dios, estás escudriñando la palabra de Dios. Coloca, pastor, Liliana, no la estoy meditando, no la estoy estudiando, o sí la estoy meditando. Y ahí es cuando tú empiezas a conocer la palabra de Dios, ahí es donde se revela el Espíritu Santo. Y si se revela el Espíritu Santo, nos va a revelar a Jesucristo. Y si nos revela a Jesucristo, vamos a tener comunión con el Dios de los cielos. Y si tenemos comunión con el Padre, el cielo va a orar a nuestro favor. Amén. Y vamos a una palabra muy tremenda donde nos dice en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, y quiero que pongas mucha atención porque es algo revelador lo que hoy el Espíritu Santo te trae. Dice Juan capítulo 3, versículo 15 y 16. Quiero que pongas mucha atención a lo que nos dice el Espíritu de Dios. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te invito, coloca un amén si tú crees en ese versículo, en esa promesa grande, porque todo aquel en el que Él cree no se va a perder, va a tener vida eterna. Entonces ahí estamos reconfirmando y reconfirmando con los versículos que Cristo es el centro de todo. Entonces, si tú y yo reconocemos a Cristo, nuestra alma no se va a perder. Pregúntate tú hoy, si hoy llegaras a morir, ¿para dónde te irías? Hay dos lugares en este momento, el paraíso, luego el cielo. O el otro, el infierno y luego la segunda muerte, que es el lago de fuego. ¿Tú crees hoy? Quiero que te mires hoy al espejo y seas tú hoy sincero delante de la presencia de Dios. ¿Para dónde iría hoy tu alma si llegares a morir? Recuerda que el cuerpo de nosotros es tripartito. ¿Qué quiere decir eso? Cuerpo, alma y espíritu. Cuando nosotros morimos, el cuerpo es enterrado o lo creman. El espíritu dice que va directamente a la presencia de Dios, independiente si el ser humano fue bueno o malo. El espíritu le pertenece a Dios. Pero lo delicado, lo que tú y yo hoy estamos, Liliana, hija, y tú que estás allá conectado, estamos luchando para que nuestra alma sea salva. El alma es donde están las emociones. El alma es el que se va para el paraíso o para la Nueva Jerusalén, o se va para el infierno o se va para el lago de fuego. Coloca tú hoy, no temas. El primer paso para poder reconocer que somos pecadores es decir, wow, yo creo que hoy con lo que estoy haciendo, ¿me voy para el infierno o me voy para el paraíso con Cristo? Y así es, pastor. Y hay una palabra que nos dice que el que confiesa ese pecado prosperará. Claro. Así que hay que confesar y reconocer en qué estamos fallando, porque ese destino es fijo. O es el infierno o es el paraíso con Cristo. Amén. Muy bien. Y falta otro versículo, mira.
Falta el versículo 16, hija, donde nos está diciendo acá la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Escucha, ahí no dice, Dios amó a los cristianos. No, amó al mundo. Y cuando dice el mundo, es a todos, el 100% de la humanidad. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo entregó por amor a nosotros. Para que todo aquel que en Él cree, ojo, paremos ahí, todo aquel que en Él cree, o sea, no todos van a creer, esto no es obligatorio, ese es el que tome la decisión. Miren lo que dice, para que todo aquel en el que cree. Yo te invito hoy, escribe ahí, ¿tú crees hoy en Jesucristo? Di, yo creo o no creo, o qué debo de hacer. Sí, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelvo otra vez y volvemos, hija, otra vez, que Cristo, el que no tenga a Cristo en su corazón, su salvación está en juego y se va a perder en las tinieblas. Así es, o sea que aquí hay una gran pregunta y es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y quiero que ahí tú comentes, ¿qué conoces tú que debes hacer para ser salvo? Comenta ahí, porque es importante que tú identifiques en qué estás creyendo, qué tienes que hacer para tú poder ser salvo. Y mientras tú comentas ahí, yo quiero que vayamos a ese sustento bíblico donde nos dice qué tenemos que hacer para poder ser salvos. Y vamos a su palabra en Hechos 16:31. Y mira lo que nos dice su palabra. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ay, mira, eso es con respecto a una pregunta que nos acaban de hacer. Si mi familia no cree en Cristo, va a ser salva, van a ser salvos ellos. Y mira lo que tú estás hoy declarando ahí y declarando esta poderosa palabra. Así es, pastor. Y vamos a desglosar esto porque es importante entender. Aquí dice, cree en el Señor Jesucristo. Y ya lo hemos venido hablando durante todo este live, donde solamente es por Él, donde podemos alcanzar esa salvación. Y creer que es, lo volvemos a decir porque se nos puede olvidar. Creer en Jesucristo no solamente es confesarlo con nuestra boca y decir, sí, yo creo en Jesús. No, solamente no basta con confesarlo con nuestra boca, pastor. Hay que hacer las cosas que Jesucristo hacía, buscar ser semejante a Él. Hay que buscar ese carácter de Jesucristo, porque Él nos decía que fuéramos santos, así como Él también era santo. Él se hizo hombre aquí para demostrarnos que nosotros también podemos alcanzar esa salvación. Y si tú crees en Jesucristo, entonces mira esa gran promesa que sigue, y serás salvo tú. Y vamos a detenernos ahí, porque la salvación es individual. Y aquí queremos dar claridad, porque cuando dice que y tu casa, no es que automáticamente tus familiares se vayan a salvar. Esto no es una salvación automática por parentesco. Esto es una salvación que se extiende a la familia, pero por la gracia y si cada uno de nosotros lo queremos reconocer como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Yo complemento ahí algo. Mira que es muy claro lo que dice acá la palabra. La salvación es individual. Si tu familia hoy no está creyendo en Jesucristo, porque ya sabemos que Cristo es el único Salvador, pueden haber muchos familiares de nosotros que sean religiosos, puedan creer en Dios, puedan creer en un santo, puedan creer en una virgen, pero el único que salva, como lo hemos visto hasta ahora, es Jesucristo. Entonces, si tu familia hoy no está creyendo en Cristo, si no tienen posicionado a Cristo como el Salvador, ellos están jugando la eternidad abajo. Así de sencillo. Ahí es donde tú y yo somos luz delante de los gentiles, delante del mundo, donde tú y yo tenemos que doblar mucha rodilla, interceder para que Dios toque los corazones de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, para que esos corazones sean transformados. Pero para que esas oraciones sean escuchadas, necesitamos tú y yo andar en la voluntad de Dios, andar en obediencia, andar en sometimiento, ¿sí? ¿A qué te invitamos a ti hoy? Lo hemos dicho ya varias veces. La salvación es individual. Háblales a tus familiares.
Te voy a dar una clave muy fundamental. La única forma de nosotros predicar el evangelio a nuestra familia, que a veces son tan inconversos y no quieren nada con Jesucristo, es dando frutos de arrepentimiento, dando testimonio de lo que Cristo está haciendo en nosotros. Porque muchos pueden decir: yo creo en Cristo, yo voy a una iglesia, yo leo la palabra, pero en la casa hablas mal, maldices, dices cosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo queremos que nuestra familia sea transformada? No, la primera forma o la manera para que nuestra familia empiece a decir: bueno, mi hijo, mi hermano, el que sea, sí, ha tenido un cambio en su vida. ¿Qué es lo que está haciendo él? Ahí es cuando ellos se interesan en que nosotros tenemos algo que el mundo no tiene, y eso se llama la presencia del Espíritu Santo. Así es, pastor, y para complementar, también dice su palabra que por nuestros frutos seremos conocidos. Así que somos nosotros demostrando con ese carácter que dejamos moldear por Jesucristo, porque cuando incursionamos en su palabra, nosotros queremos ser semejantes a él, pastor, y permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y si nosotros decíamos mentiras para agradar al Padre, ya no decimos mentiras. Si nosotros éramos maldicientes para agradar al Padre, ya no maldecimos. Entonces, esa es la forma de predicarle a la familia. Cuando tu familia ve un cambio en ti, ellos se inquietan por conocer qué es lo que ha hecho Jesucristo en cada uno de nosotros. Así que te invito para que permitas que el Espíritu Santo de Dios entre en tu vida. Dile: bienvenido, Espíritu Santo, a mi vida, bienvenido a este lugar. Hoy permito que seas tú obrando en mi vida y revelándome a Jesucristo. Y permito que esa palabra entre en mi corazón, así como su palabra lo dice, que entra como esa espada de dos filos, separando lo bueno de lo malo, y que tú identifiques qué estás haciendo mal y qué es lo que te aparta de nuestro Padre Celestial. Tremendo eso. Y hay algo. Porque hoy muchos de los que están alrededor de nosotros no entregan la vida a Cristo Jesús. Porque he visto en estos 16, 17 años que llevamos en el Evangelio, vemos que muchos que dicen ser cristianos, los mismos compañeros del trabajo, la misma familia, están viendo frutos, pero frutos malos. Inclusive vemos que mucha gente se burlan de ellos. Y es que usted no dice ser cristiano, usted no es que va a la iglesia, usted no es que lee la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no han tomado la decisión de creerle firmemente a lo que está escrito. Entonces, nosotros tenemos que ser un testimonio vivo a donde vayamos, donde la gente diga: ¿qué tiene ese hombre, qué tiene esa mujer tan diferente que yo quiero tener? Y eso se llama la llenura del Espíritu Santo. Por eso yo hoy clamo para que el Espíritu Santo, así como lo decía la hija, que el Espíritu Santo descienda sobre tu vida, que permitas que Él te transforme para que podamos tener la revelación de que Cristo es el único que salva en nuestras vidas. Amén. Entonces, y miremos también algo como complemento a lo que estamos hablando. Ya tenemos claro y lo hemos sustentado bíblicamente que el único salvador de nuestra alma se llama Jesucristo. Por eso hoy yo te digo, tú no estás aquí en este momento conectado en este live por casualidad, sino porque el Espíritu Santo hoy quiere transformar tu vida, tu corazón. Permite que el Espíritu Santo reine en tu vida, y cuando Él reina, ahí es donde vamos a ver la grandeza de que existe un Dios misericordioso. Porque hay algo: Dios te quiere bendecir. Cuando tú dices que son frutos, son los hechos que hacemos cada día en el día a día, ¿sí? Esos son los frutos. Hay frutos buenos y hay frutos malos. Sí, me gustaría que entraras también a definir qué son frutos buenos y qué son frutos malos, porque muchos no saben qué quiere decir la palabra frutos. Así es, la palabra de Dios dice que cuando nosotros buscamos hacer lo espiritual, entonces vamos a entregar eso mismo. Pero cuando actuamos en nuestros deseos, que la palabra también de Dios lo habla como los deseos de la carne, esos deseos mundanos que nos llevan a cometer esos pecados y que nos hacen hacer
lo contrario a lo que Dios Eso. agrada. O sea que esos frutos tienen que ver con esas demostraciones de mis hechos. Por ejemplo, vamos a mirar, la palabra de Dios nos dice que no mentirás. Si yo sigo mintiendo, ¿tú qué crees? Y quiero que respondas ahí, escribe ahí. ¿Tú crees que es un fruto bueno o es un fruto malo? Porque si la palabra de Dios nos dice que no mentirás, pero tú lo sigues haciendo, entonces eso quiere decir que eso es un fruto malo. Y si tú estás haciendo eso delante de tu familia, es muy difícil que ellos puedan creer en lo que Jesucristo está haciendo en ti, porque estamos haciendo todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces miremos, esos son los frutos malos. La ira, la rabia, la murmuración, el chisme, ¿sí? Cosas que van en contra o las cosas que aborrece Dios. ¿Y cuáles son los frutos buenos? Coloca ahí en el chat, ¿qué son los frutos buenos? ¿Tú qué crees que sean esos frutos? ¿Será que les damos un momentico ahí, hija, para que ellos vayan colocando ahí en el chat? Claro que sí, te invito para que lo pongas ahí y enseguida vamos a compartir esas respuestas que tú estás escribiendo. Entonces, ya sabemos, esos frutos malos o los frutos buenos. De acuerdo a los frutos que tú y yo estemos dando, ¿sí? Vamos a ver la gloria de Dios o no vamos a ver la gloria de Dios. Partamos de algo, vámonos a un ejemplo físico acá en esta tierra. ¿A quién le tiran piedras? ¿A los frutos buenos o a los frutos malos? Cuando uno tira una piedra es porque yo estoy viendo un mango o una fruta muy deliciosa y no la puedo alcanzar y quiero tirarla, ¿cierto? ¿A quiénes le tiran? Sí, a los frutos buenos le tiran. ¿Y quién es el que tira ahí espiritualmente? Las tinieblas. Pero cuando tú y yo tenemos un árbol donde los frutos no son buenos, ni el diablo se asoma, porque andamos en tinieblas. Por eso empezamos a dar frutos buenos. ¿Hay algún comentario hasta ahora de los frutos buenos? Bueno, te lo vamos a recordar, que son frutos buenos. Dar testimonio de que Cristo es mi Salvador. Dar fe de que yo dependo de Él en todo momento. Leer la palabra de Dios. Someterme a la palabra de Dios. Tener bondad, tener misericordia. Ayudar a las demás personas. Pero ojo, esto no solamente es ser buena persona ante los humanos. Esto es ser por encima de eso. Es primero agradar a nuestro Dios. Y nos hacen un aporte en el chat. En cuanto a los frutos buenos, nos dice Gloria Uribe, no dejándonos de congregar. También, Grupo de Israel nos dice, los frutos buenos es perdón, amor, creer en Dios, ayudar a las personas. Eso es correcto. Están bien centrados con respecto a lo que habla de los buenos frutos. Hijos, hay algo. Necesitamos conocer los mandatos de Dios, las leyes de Dios y los estatutos de Dios. No solamente hay los 10 mandamientos. Hay muchos mandatos de parte de Dios en donde los tenemos que, digamos, cumplir. Pero ¿cómo los puedo yo conocer? Escudriñando la palabra de Dios. Tú puedes, escucha lo que, hay un versículo muy tremendo, antes de seguir en el tema, en Santiago 2.10 dice, Santiago 2.10 dice, que si nosotros dejamos, vamos a mirarlo, véalo ahí mejor, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Por eso yo debo de conocer la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios. Y no, yo puedo cumplir el 99% de sus mandatos, pero si estoy fallando en uno, chao, pierdo. Y vamos a un ejemplo bíblico. El joven que se le acercó a Jesús, donde él decía que desde muy temprana edad él obedecía la ley. Pero cuando Jesús le dijo que entregara todos sus bienes a los pobres, sí, este joven se alejó y dejó a Jesús. O sea, ese hombre se fue para la condenación. ¿Por qué Jesús le hizo esa pregunta? Porque Jesús sabía que su tesoro, su amor estaba en las cosas materiales y en las cosas de su riqueza que dominaban en su corazón. Entonces, hay que empezar a dar frutos buenos, frutos de arrepentimiento. Así es, pastor. Así que te invitamos nuevamente. Lee la palabra de Dios, incursiona en ella. Dice la palabra que no nos alejemos de ella y que meditemos de día y de noche.
Así que te invito para que lo hagas en tu vida día a día. Medita en su palabra y te vas a dar cuenta que Jesucristo puede hacer grandes cosas en ti. Amén. Bien. Hay algo que te quiero compartir. Puede que tú tengas casa, carro, beca, seas famoso, tengas mucho dinero, seas muy reconocido, pero si tú no tienes a Cristo, te estás jugando una salvación tan grande que ni siquiera te la imaginas. ¿Sí? Cuando vamos a Cristo, esas añadiduras van a llegar a nuestras vidas. Pero te invito, como dice en Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Hoy vuelvo y te decimos en el nombre de Jesús, no te juegues una salvación tan grande. Esto donde estamos viviendo en esta tierra es temporal. Todo va a pasar, pero tu alma no va a pasar, tu alma es eterna. Por eso yo hoy te invito para que recibas a Cristo en tu corazón y vas a tener la salvación eterna. Y te lo voy a compartir con un versículo muy poderoso en Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo del 9 al 11, y lo vamos a desglosar porque aquí tiene una magnitud de tu salvación. Pregunta, ¿hoy tú quieres ser salvo? Recibe a Jesucristo. Mira lo que nos dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, escucha, o el primer paso para reconocer que Cristo es mi Salvador es yo confesándolo con la boca. Esto no es mental, por eso Él nos dio una boca para que engrandezcamos el nombre del Hijo amado de nuestro Dios, a Jesucristo. Entonces, confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor, es nuestro Salvador. Y dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay algo muy importante, no todo el que diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino solamente el que haga la voluntad de Dios. Por eso nos está diciendo, yo tengo que confesar, pero aparte de confesar, yo necesito creer en mi corazón que Cristo es mi Salvador. Por eso la palabra nos dice en el Nuevo Testamento, tener el carácter de Jesucristo. Jesucristo es el estandarte, Jesucristo es nuestro modelo, no el pastor, ni el hombre, ni el líder, ni el apóstol. El modelo tiene que ser Jesucristo. Y para que tú y yo tengamos el modelo de Jesucristo, tengo que escudriñar la palabra de Dios. ¿Ok? Así es, pastor. Y vamos ahora a conocer. Pero todavía hay versículos, ahí hay más. Vamos a desglosarlos más. Mire lo que nos está diciendo el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es la justicia? Con el corazón. La bondad, la misericordia, las cosas buenas de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Es hora de que confieses con tu boca, Jesucristo es mi Salvador. Vamos, declara tú allá conmigo, allá en tu intimidad, allá en tu hogar, en donde estás. Declara con tu boca, Jesucristo es mi Salvador, Jesucristo es mi Redentor, Jesucristo es el dueño de mi alma, Jesucristo es el único que me puede salvar. Cuando tú reconoces eso, ahí es donde el Espíritu Santo se va a manifestar en tu vida. Y mira lo que dice el versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, o sea en Jesús, todo en el que en él creyere no será avergonzado. Miremos algo, vuelvo y digo, ¿qué es creer? Volver la palabra de Dios, accionarla en nuestro diario vivir, no solamente de boca, porque hoy muchos desafortunadamente mencionan a Dios, mencionan a Cristo, mencionan al Espíritu Santo, pero sus obras andan en tinieblas. Mire lo que está diciendo, todo aquel que en él creyere. Y hoy le pido al Espíritu Santo que hoy se esté revelando esta palabra en ti para que empieces a creer en Jesucristo. Y dice, no será
avergonzado. Cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu de Dios, cuando tú y yo estamos llenos de la revelación de quién es Jesucristo, Satanás no te puede avergonzar, el enemigo no te puede tocar, porque somos la niña de sus ojos, somos el tesoro predilecto de nuestro amado Jesús. Entonces empieza hoy, todas tus fuerzas, toda tu mente, con todo tu corazón, empieza a reconocer a Cristo como el centro de tu vida. Y cuando Cristo es el centro de tu vida, Satanás no te va a poder tocar ni te va a avergonzar. Y esto no quiere decir, pastor, también, y quiero complementar, que cuando tú decides creer en Jesucristo, tu vida va a estar sin problemas. No, porque la misma palabra lo dice, que en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en Jesucristo, porque Él ha vencido el mundo. Así que no creas que si tú tienes una aflicción es porque estás siendo avergonzado, no, porque es necesaria esa prueba muchas veces. Hay pruebas que nos llevan a depender de nuestro Rey Jesús. Hay pruebas que nos llevan a depender más de Él y poner nuestra confianza en Él. Así que no te sientas avergonzado si estás viviendo esta situación, porque la misma palabra lo dice, pastor. Y aquí es importante tener claro esto. Sabemos que también vamos a ser vituperados por los hombres cuando declaramos esa palabra del Rey y del Evangelio de las buenas nuevas. Pero eso ya lo tenemos como advertencia, pastor. O sea que no nos sintamos avergonzados de declarar la grandeza de Jesucristo. No nos podemos avergonzar del Evangelio de Jesucristo. Y te digo algo, ¿cuándo no nos vamos a avergonzar? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, como lo hemos dicho en este live, Él es el que nos revela la grandeza de Cristo. Así es, pastor. Ahora sí vamos a ir a una de las declaraciones más profundas que hizo Jesucristo cuando habitó aquí físicamente en la tierra entre los hombres. Y vamos a su palabra en Juan 14:6. Y mira lo que nos dice su palabra. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tremenda declaración y la vamos a desglosar. Y mira lo que sucede aquí. Mira, pastor, él dice, yo soy el camino. Él no está diciendo, yo conozco el camino. Él dice, yo soy el camino. O sea que él muestra el camino, pero revela que solamente por medio de él podemos llegar al Padre. Así que te invito a que conozcas el camino que es Jesucristo. Y te invito a que si tú lo quieres hacer, escribas ahí, quiero conocer a Jesús. Y si estás aquí en Colombia, en Medellín específicamente, quiero hacerte una invitación muy especial, y es que aquí en nuestro ministerio, el Reino Sobrenatural de Dios, tenemos un discipulado que vamos a comenzar para que vengas y conozcas de la grandeza de Jesucristo. Es un lugar donde tú y yo nos entrenamos para poder conocer cómo batallar esas acechanzas del enemigo, cómo poder enfrentar esas diferentes pruebas, pero lo más importante es declarar que Él es nuestro Rey y nuestro Salvador. Y mira lo que nos sigue, pastor, ¿quieres aportar algo? Sigue, súper bien. Y mira lo que sigue diciendo, y la verdad. Primero vamos a la verdad. O sea que Jesucristo está diciendo, no conozco la verdad, dice, yo soy la verdad, porque Él es el que revela a Dios. Y recordemos lo que aprendimos en en el segundo capítulo que vimos, donde Él dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. O sea que Jesucristo es quien revela a Dios. Y nos dice, y la vida. O sea que en Él únicamente encontramos esa vida eterna. Recordemos que hay dos caminos en la eternidad. Está el cielo, que es el primer paso, o está ese infierno, que es donde nos lleva esa desobediencia. Pero Él nos dice que es la vida cuando nosotros creemos en Él. Y mira lo que nos sigue diciendo su palabra. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Jesucristo está aquí confirmando rotundamente que solamente es a través de Él que nosotros llegamos al Padre. Nadie es una afirmación grandísima donde Él tiene esa exclusividad donde también la aprendimos hace un momento en Hechos 4:12 y decíamos que en ningún otro hay salvación. Así que si tú crees en otras deidades, te invito a que dispongas tu corazón. Esto lo dice la palabra de Dios, no lo estamos aquí inventando nosotros, y por eso el apóstol Pablo decía,
hagamos únicamente lo que está escrito en la palabra de Dios, porque muchas veces nos quedamos con lo que nos dice el humano, pero no entramos a estudiar, a profundizar lo que nos dice la palabra de Dios. Demasiado claro ese versículo. Y la palabra de Dios nos enseña también en Éxodo que Él es un Dios celoso. Él nomás quiere la gloria para Él. Y dice también en un salmo donde dice que el que no reconozca al Hijo de Dios, la ira va a llegar de Dios a la vida de esas personas. Entonces, solamente hay un solo camino y se llama Jesucristo. Que hoy, esta noche, realmente vivas para agradarlo a Él, para que tengas esa intimidad con Él. Ya no lo veas como un Jesucristo histórico de historias muy bonitas. No, Él es tu Salvador, Él es tu Redentor, Él es la fuente para poder nosotros llegar al Padre. Pero Él te quiere amar, y vuelvo y digo, Él te ama tanto que fue a la cruz por ti y por mí. Él se hizo maldición en la cruz del Calvario para que tú y yo otra vez nos reconciliáramos delante del Padre. El amor es tan grande que Él resucitó entre los muertos para darnos el poder de la resurrección, para que ninguna plaga mortífera nos pudiera tocar. Ese es el amor eterno de Jesucristo, y Él está aquí, pero tienes que abrir el corazón para que el Espíritu Santo te lo revele. Así es, nosotros podemos vivir de esa gloria de Dios a través de la vivencia de su palabra, donde Él cumple lo que promete si nosotros tenemos realmente fe. Y quiero que vayamos a este otro versículo, y está en 1 de Timoteo 2:5, y aquí nos confirma nuevamente que Él es nuestro único mediador entre Dios y los hombres, y Él es el nombre de Jesucristo. Y mira lo que nos dice: porque hay un solo Dios. Y quiero que nos detengamos ahí. ¿Por qué está afirmando que hay un solo Dios, pastor? Porque lamentablemente existen muchos dioses. Miles y miles de dioses falsos. Y no solamente los de las religiones, sino que nosotros mismos ponemos muchas cosas por encima de Dios. Y ahí es donde ponemos y podemos decir que nosotros mismos nos hacemos dioses, nuestros anhelos, nuestros sueños, y dejamos de a un lado lo que el Padre quiere hacer con nosotros y esa confianza que debemos depositar solamente en Él. Así que te invito a que no deshonres ese primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Solamente cree en el Señor Jesucristo, así como lo hemos aprendido, para que le demos solamente la gloria a Dios. Y sabemos y lo aprendimos, que Jesucristo revela quién es Dios, porque Él mismo es Dios. Y mira lo que nos sigue diciendo: solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Y por qué hay un mediador, pastor? A ver, quiero que anotes ahí. ¿Por qué crees que hay un mediador entre Dios y los hombres? Y hay que entender bien qué significa esa palabra mediador. Mediador es alguien que interviene entre dos partes para restablecer una relación, para restablecer un conflicto. Y eso lo vemos en Romanos 3:23, donde nos dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así que si tú crees que no pecas, estás equivocado, y te lo quiero decir en el nombre de Jesús, porque también su palabra dice, pastor, que todos pecamos, o por pensamiento, o por palabra, o por omisión. Te invito para que reconozcas, y así como ahorita lo decía el pastor, mírate en el espejo, mirémonos, porque ahí también me incluyo yo, mirémonos ahí en el espejo, identifiquemos qué es eso que estamos haciendo contrario a la palabra de Dios. Amén. Y creo que hay una pregunta, un aporte. Conforme a la pregunta que decía Liliana de mediador, Dairo comparte: nuestro Señor Jesucristo salva y no la Virgen como muchos creen. Exacto, ahí puede ser esta persona, esta deidad, lo que sea. Solamente bíblicamente lo dice. Jesucristo es el único que salva. Así es. Y ese mediador es Jesucristo. Jesucristo, hombre, así como lo afirma la palabra. Porque nosotros no podemos solucionar esta separación por nuestras fuerzas. Nosotros pecamos todos los días, pero está en ti y en mí reconocer y apartarme de ese pecado. Porque sabemos que pecamos todos los días, pastor. Aquí estamos en este mundo, en este cuerpo humano, pero si nosotros reconocemos que estamos pecando y nos apartamos, vamos a alcanzar esa gracia de Dios.
Y el Padre en su misericordia nos ha dado ese mediador que es Jesucristo hombre. Y aquí es muy importante, él resalta Jesucristo hombre. Y aquí hay que explicar que Dios se hizo hombre a través de Jesucristo. No solamente fue Dios aparentando ser un hombre, no. Él se hizo hombre, vivió entre nosotros, él experimentó dolor, él experimentó hambre, tuvo tentaciones y él finalmente murió en la cruz. Y también nos dice su palabra, o hay que entender que fue necesario que él se hiciera hombre para que él pudiera comprender la magnitud de esa humanidad que nosotros tenemos. Y nos dice su palabra en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero hay algo importante, sin pecado. Jesucristo se hizo hombre para hacerse semejante y poder entender y ser ese mediador entre Dios y nosotros los hombres. Es que mira qué noticia tan poderosa la que hoy tú estás recibiendo. El amor de Dios es gigante por ti, donde hoy se está revelando el Espíritu Santo por medio para que revele a Jesucristo. Hoy es un día para que nazcas de nuevo. Ya no vuelvas a decir estoy triste, nadie me ama, nadie me quiere. No, hay alguien eterno que te ama y Él te quiere bendecir. Y eso es lo que hoy quiere el Espíritu Santo manifestarse. Por ahí nos dicen que hay un mensaje en las redes. Otro comentario del Grupo de Israel y México. Y nos dicen, en el judaísmo no enseñan todo este tema. Qué explicación tan bonita de la Biblia. Muchas gracias. Gloria al Señor. Tú y yo somos beneficiados, somos bienaventurados por estar escuchando la verdad. La palabra está dada para todo el mundo, pero no todo el mundo la recibe. Hoy tú eres un bendecido, una bendecida de Dios al estar escuchando que tu Salvador se llama Jesucristo. Cuando lo ponemos a Él como el centro de todo lo otro va a venir por añadidura. Así que es importante y te invitamos a que te congregues y busques un lugar de sana doctrina que hablen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y algo, hija, que Cristo sea el centro de todo mensaje. Si el centro del mensaje es el humano, es otra cosa, el conseguir dinero, el conseguir fama, el ser reconocido, huye de ese lugar, porque a donde está la presencia del Espíritu Santo, Cristo tiene que ser el centro del mensaje. Amén. Entonces, espero que hoy te estés deleitando en esta poderosa enseñanza en donde el Rey te quiere engrandecer. Hay algo, la palabra de Dios gira todo alrededor de Cristo. Gira todo. La palabra de Dios nos enseña que todo fue creado para Él, en Él y por Él. Nosotros sin Cristo, el mismo Jesús decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Y puede que tengas casa, carro, ovejas, 10 fincas, lo que sea, pero si no tenemos a Jesucristo, no somos nada. Y a eso es lo que nos está diciendo la palabra. Hay algo muy revelador. La palabra nos dice que Jesucristo es nuestro esposo. ¡Wow! Y hay gente que se siente sola porque está buscando una pareja y no la ha podido encontrar. No, Él es nuestro esposo. Él es nuestro médico. Aunque tú tengas hoy una enfermedad, cree, porque Él hizo una promesa. Él dice que por su llaga asumió nuestras dolencias y nuestras enfermedades, y que Él nos va a sanar en el tiempo en que estemos preparados para recibir esa bendición. Que Él es nuestro puente, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Él es el Todopoderoso. Y también nos dice que es nuestro abogado. Así que Él nos defiende. Él es nuestro escudo, nuestro estandarte, y también es nuestra roca. Amén. Amén, tremendo. Y si estás ahí en ese lugar escuchándonos, dale tú mismo un aplauso a tu Salvador, a tu Redentor, a ese que te ha amado tanto con amor eterno. Amén. Y vamos a esta palabra. Estamos llegando, Rico, también acá al final de este poderoso tema. Y quiero que vayamos a 2 de Corintios, que en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17
se redondea todo lo que el Espíritu Santo hoy quería que nosotros hoy compartiéramos contigo allá donde tú estás ubicado. Mira lo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, hoy espero que tú que estás conectado allá estés en Cristo a partir de este momento. Hay algo muy poderoso que Él dice, que cuando nosotros lo reconocemos a Él, Él coge nuestros pecados y los tira al fondo del mar y se olvida de ellos. ¡Wow! Es una promesa gigante. Eso se llama amor eterno. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Solamente vamos a ser nuevos en Cristo, o vamos a tener una nueva vida cuando Cristo es el centro de nuestro ser. Dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso hoy clamo para que el Espíritu Santo hoy transforme tu corazón. Hoy le pido el poder del Espíritu de Dios para que sea revelado en ti, para que hoy nazcas de nuevo delante de Cristo. Todo el pecado que tú tenías, todas las cosas inmundas que teníamos nosotros, si tú reconoces a Jesucristo, vas a nacer de nuevo, vas a ser una nueva criatura y vas a estar delante del reino de los cielos, creyendo de que Cristo es nuestro Salvador. Así es, en Jesucristo está el todo. Él es nuestro centro. Así que te invito para que lo busques día y noche. Te hacemos también una invitación muy especial para que conozcas nuestras redes sociales. Si tú vives en otro país donde no puedes aquí estar presencialmente en nuestro ministerio, te invito para que entres a nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Instagram y estamos en Facebook. Allí montamos nuestras prédicas, también tenemos nuestra página, El Reino Sobrenatural de Dios, para que entres allí y conozcas toda la grandeza que se declara, porque solamente ponemos a Jesucristo como nuestro Rey y lo primero. Entonces, entra a esa página, ¿sí?, del ministerio, y vas a ver, como decía la hija, todas las prédicas. Estamos viendo o colocando destellos de gloria todos los días. Estamos poniendo unos mensajes poderosos donde habla de conociendo la verdad, cuando nos levantamos todos los días para estar empoderados en la palabra. Entonces, hija, yo creo que el objetivo se ha cumplido, de engrandecer a Cristo, de mostrar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Y solamente es que tú tomes la decisión. Escucha, toma la decisión de reconocer a Cristo como el Salvador, y Él se va a encargar de guiarte en todas las áreas de tu vida. Amén. Así es, así que queremos darles las gracias, el reconocimiento y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que ha sido el quien permitió que nosotros estuviéramos aquí en este lugar. Él nos ha escogido a ti y a mí para que estemos en su obra y para que solamente hablemos de la grandeza de lo que es Jesucristo. Así que bueno, pastor, ¿qué tal si nos despedimos? Hacemos una oración. Vamos a hacer una oración bien poderosa para que el Espíritu de Dios sea manifestado en cada uno de nosotros. Y quiero ahí que cierres tus ojos y pongas este momento de gloria en las manos de Jesucristo, para que Él se pueda manifestar en nosotros. Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús, hoy estamos delante de tu trono. Hoy te estamos aquí, Padre, glorificando y honrando ese nombre que es sobre todo nombre. Hoy pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que esta poderosa palabra llegue a cada corazón de las personas que están conectados allá. Que dejemos de vivir una religión y podamos llegar a tener una intimidad con el Creador del universo. Hoy te pido, Espíritu de Dios, que cada vez, como dice tu palabra, intercedas por nosotros delante de nuestro Padre con sonidos indecibles, para que pueda ser revelado la grandeza de Cristo Jesús. Porque cuando Cristo se revela en nosotros, ese pecado que habita en nosotros va a ser perdonado. Vamos a ser restaurados delante de Él. Por eso hoy, Padre, pongo delante de ti a cada persona que hoy ha estado escuchando esta palabra, para que ellos vuelvan a nacer delante de ti y que puedan tener una intimidad
con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Alfa y el Omega, con el principio y el fin, que eres tú, Jesucristo. Gracias infinitas te doy, Altísimo Rey, por esta oportunidad de llevar tu palabra al mundo entero, porque tú nos has elegido para que seamos luz en medio de las tinieblas y que la grandeza de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de nosotros. Hoy los bendecimos desde la cabeza hasta los pies. Declaramos que todo lo que pise la planta de tus pies será territorio conquistado, que todo lo que toque las manos tuyas van a ser de bendición, porque el Rey de Reyes va delante de tu presencia, y que hoy puedas dejarte guiar por la presencia del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en ti, y que a partir de hoy toda decisión que vayas a tomar, encomiéndasela al Espíritu de Dios para que te guíe, y que Jesucristo sea nuestro Rey. Hija, le doy las gracias a nuestro Padre por tu vida, porque nos has acompañado, porque hemos compartido de la grandeza de nuestro Rey, de nuestro hermano mayor que se llama Jesucristo. La gloria es para Cristo, y los bendecimos a ustedes, y muchas gracias por estar aquí conectados. Nos vemos en nuestro próximo en vivo. Dios los bendiga sobrenaturalmente. Creo que ahí por ahí hay algo, ¿no? Sigamos entonces. Dios los bendiga, y que la gracia del Espíritu Santo reine en cada uno de ustedes.